Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy la profesora Fernanda Moreno de Matemática. En este caso vamos a explicar cómo se pasa un número decimal a fracción. Ustedes saben que de dividir la fracción, yo obtengo el número decimal. Por ejemplo, si yo tengo una fracción, un quinto, este es el numerador y el denominador, esta es la línea divisoria, como les digo siempre, y yo hago 1 dividido 5, no puedo porque el 1 no lo puedo dividir en 5, entonces pongo 0, en el cociente y esto me habilita a agregar un 0 imaginario en el dividendo. Ahora 10 sí lo puedo dividir por 5, 5 por 2, 10, al 10, 0. Ahí obtuve el número decimal, 0,2. Eso es un número decimal que obtengo de dividir una fracción. De ahí surgen los números decimales. Bueno, ¿qué pasa? Hay números decimales que me pueden dar, como este que hice, una división exacta, ¿sí? Me queda un número decimal exacto, 0,2 me da. Pero hay a veces que puedo hacer una división de una fracción y me da números, ponele 0,66666 infinitamente. Cuando esos números se repiten infinitamente, es donde ya ahí es periódico y puede ser puro o mixto. ¿Está? Cuando ya me da un número que se repite infinitamente, cuando yo obtengo el número decimal. Por ejemplo acá 0,6. Este arquito que yo le hago me está indicando que ese 6 se repite infinitamente. Ahí digo que es periódico puro. ¿Puro cuándo? Cuando detrás de la coma, todo lo que está detrás de la coma se repite infinitamente. Pero puede pasar que haya números que no se repiten infinitamente y números que sí. Por ejemplo, en este ejemplo, detrás de la coma tengo el 58 que se repite una sola vez y el 3 es el único que se repite infinitamente. Entonces al 3 se lo indica con un arco, porque ese arco me indica que ese número se repite infinitamente, los otros no. Entonces cuando sucede eso, hay periódicos mixtos se llaman, o puros cuando todo lo que está detrás de la coma se repite infinitamente. Vamos a ver estos tres casos, cómo se pasan a fracción. Como de número decimal lo expreso en fracción. Vamos con el primer ejemplo, decimal exacto. Acá cuando son exactos, como la división que les planteé al principio, no hay números que se repiten infinitamente. Entonces me quedan así. Lo que está delante de la coma lo llamo parte entera. Y lo que está detrás de la coma lo llamo parte decimal. En este caso es decimal exacto porque no hay números así que se repitan infinitamente, no hay arquito. Como no hay arquito es decimal exacto, ahí ustedes diferencian. ¿Cómo me doy cuenta que es un decimal exacto? Porque no tiene arquito, en ningún caso. Detrás de la coma estoy hablando siempre, ¿no? En la parte decimal. Bueno, vamos a borrar esto para que no me interponga para resolverlo. Ya entendimos lo que es parte entera, que es lo que está delante de la coma, y lo que es parte decimal, que es los números que se encuentran detrás de la coma. Bueno, cuando es un decimal exacto, coloco el número entero que se forma sin la coma. En este caso, si yo saco la coma, ¿qué número se me forma? 535. En el numerador. Y en el denominador voy a poner el 1, la unidad, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. O sea, detrás de la coma. ¿Cuántos números tengo? Cifras decimales es detrás de la coma. Recuerden que esto es parte entera. Esto es lo decimal, lo de detrás de la coma. ¿Cuántos números tengo detrás de la coma? 2 números tengo detrás de la coma. Entonces voy a agregar 2 ceros. Entonces la fracción que se me forma es 535 cienavos. Esto si puedo lo simplifico para que me quede una fracción más chica, ¿sí? Vamos al siguiente ejemplo. Tengo 1,265. ¿Cómo lo paso a fracción? Y bueno, en el numerador coloco el número entero que se forma sin la coma. ¿Qué número se me forma sin la coma? 1265. Y en el denominador voy a poner el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. Decimal es lo que está detrás de la coma. ¿Cuántos números tengo? 3. Entonces voy a agregar 3 ceros. ¿Estamos?
Esto veo si lo puedo simplificar también, para que me quede una fracción más chica. Vamos al tercer ejemplo. Tengo 0,5. 0 es la parte entera y 5 es la parte decimal. ¿Qué número se me formaría sin la coma? El 5. ¿Por qué el 5? No voy a poner 0,5, porque el 0 a la izquierda no tiene valor, entonces no tiene sentido que lo ponga. Entonces 0,5 sería sin la coma 5. Eso lo coloco en el numerador, el número que se me forma sin la coma. Y en el denominador voy a colocar la unidad, el 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. Me fijo en la parte decimal, detrás de la coma. ¿Cuántos números tengo? 1, entonces solo agrego un solo cero. Acá tenía 3 números, agregué 3 ceros. Acá tenía 2 decimales, agregué 2 ceros. ¿Entienden? Vamos al último ejemplo. ¿Qué número se me forma sin la coma? Eso lo voy a poner en el numerador. El 0 no tiene valor, no voy a poner 0,125. No, voy a poner el 0 a la izquierda no tiene valor, vuelvo a repetir. Entonces el número que se me forma es 125, sin la coma. Y en el denominador voy a poner el 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. Cifras decimales es detrás de la coma. ¿Cuántos números tengo? 3 decimales. Entonces voy a agregar 3 ceros. Y esa es la fracción que se me forma. Veo si la puedo simplificar, dividiendo arriba y abajo por un mismo número. ¿Tá? Yo ya les había explicado en los tutoriales anteriores cómo se simplificaba. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Cuando es un decimal exacto, o sea que no hay arquito, ven, acá hay arquito y acá también. Cuando no hay ese arquito, que solo es un número decimal común, pongo en el numerador el número entero que se me forma sin la coma. Saco la coma, se me forma acá el 535. Y en el denominador, o sea, abajo, el 1, la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga. ¿Cuántos decimales tengo? Decimales detrás de la coma. 2 números, entonces son 2 ceros. Acá tenía 3 números, entonces 3 ceros. Acá tenía un solo decimal, un solo cero. El 1 seguido de un solo cero. Acá tenía 3 números, entonces es el 1 seguido de 3 ceros. Y arriba el número entero que se forma sin la coma. ¿Está? Bueno, así se pasa a fracción los números exactos, decimales exactos. Vamos al ejemplo cuando son periódicos. ¿Qué quiere decir periódicos? Cuando ya aparece el arquito, que el arquito me indica que ese número que está debajo del arco se repite infinitamente. Hay dos tipos de decimales periódicos, el puro y el mixto. ¿Cuándo es puro? Cuando todo lo que esté detrás de la coma va debajo del arco. O sea, todo se repite detrás, inmediatamente detrás de la coma. Acá 0,6, fíjense, está todo debajo del arco. Entonces, ¿cómo lo paso a fracción? En el numerador va a ir el número que se forma sin la coma. ¿Qué número se forma la coma? El 6, sin la coma y sin el arco. ¿Qué número se forma? 6, porque el 0 a la izquierda no tiene valor, no pongo 0,6, pongo 6. A ese le voy a restar la parte entera. Acá la parte entera es lo que está delante de la coma, que es 0. Entonces le voy a restar 0. Y en el denominador voy a poner 9 como tantos números tenga debajo del arco. ¿Cuántos números tengo debajo del arco? Uno solo, entonces pongo un solo 9. Hago esa cuenta. 6 menos 0, 6 sobre 9. ¿Esto lo puedo simplificar? Sí. Voy a buscar, puede ser por 3. Divido por 3 arriba y abajo. 3 por 2 me da 6 y 3 por 3 me da 9. Entonces me queda el resultado 2 tercios. ¿Está? Esa es la fracción. Vamos con el otro ejemplo. Vuelvo a repetir cómo se hace. Pongo el número que se me forma sin la coma y sin el arco. ¿Qué número se me formaría? 23. Le voy a restar solo la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? Lo que está delante de la coma. ¿Qué número tengo delante de la coma? El 2. Entonces le resto la parte entera, que en este caso es 2. En este caso es 2. En este caso era 0, ¿ven? Entonces, el número que se me forma sin la coma y sin el arquito. Se me forma el número 23. A eso le resto la parte entera. ¿Quién es mi parte entera que está delante de la coma? El 2. Le resto el 2. Y en el denominador voy a poner tantos 9 como tantos números tenga debajo del arco. En este caso tengo un solo número debajo del arco, un solo 9. Hago esa cuenta, me da 21 novenos. Fijo, sí, lo puedo simplificar, si no, queda así.
Vamos al tercer caso, tercer ejemplo. ¿Qué número se me forma sin la coma y sin el arquito? 113. A eso le voy a restar la parte entera. ¿Quién es la parte entera? Lo que está delante de la coma. En este caso, ¿qué número es? El 1. Y abajo voy a poner tantos 9 en el denominador, voy a poner tantos 9 como números tenga debajo del arco. ¿Cuántos números tengo debajo del arco? 2. Entonces voy a poner 2 9. ¿Me explico? Hago esa cuenta. En el numerador, 113 menos 1, 112 sobre 99. Y ahí quedó la fracción. 112 sobre 99 avos. Vamos al último ejemplo. ¿Qué número se me forma sin el arco y sin la coma? 2561. ¿A eso qué le voy a restar en el numerador? La parte entera. La parte entera es lo que está delante de la coma. En este caso, ¿qué número es? El 2. Entonces le resto el 2. Y en el denominador voy a colocar tantos 9 como números tenga debajo del arco. En este caso, ¿cuántos números decimales tengo debajo del arco? 3. Entonces voy a poner 3 9. Hago esa cuenta. 2561 menos 2 es 2559 sobre 999. Y veo si lo puedo simplificar. Si no, lo dejo ahí. ¿Está? Esto es cuando es decimal periódico puro. Puro es cuando todo detrás de la coma está debajo del arco. ¿Ven que acá está todo debajo del arco? Acá también. Detrás de la coma todos los números están bajo el arco. Acá detrás de la coma todos los números están debajo del arco. Entonces es puro por eso. Porque todo lo que esté detrás de la coma está bajo el arco. ¿Cómo se resuelve? Pongo el número que se me forma sin la coma y sin el arco y le resto la parte, solamente la parte entera. Y en el denominador voy a poner tantos 9 como números tengo debajo del arco. En este caso tengo 3 números, 3 9. En este caso tenía 2 números debajo del arco, 2 9. En este caso tenía un solo número debajo del arco, un solo 9. Acá igual, un solo 9. ¿Se entendió? Vamos ahora cuando es periódico mixto. ¿Por qué mixto? Fíjense en acá. Detrás de la coma, que son los números decimales, y esto es la parte entera, no está todo debajo del arco como acá. Fíjense, acá estaba todos los números debajo del arco, por eso es puro. Acá no. Tenemos parte que está debajo del arco y parte que no. O sea que es parte puro y parte también decimal exacto. Porque hay parte que está debajo del arco y parte que no. Por eso se dice que es mixto. Cuando el periódico tiene parte exacta y parte mixta. Parte pura, digamos, que está debajo del arco. ¿Cómo se pasa a fracción? Bueno, en el numerador voy a poner el número que se forma, sin el arco y sin la coma. ¿Qué número se me forma acá? El 0, recuerden que a la izquierda no tiene valor, entonces pongo 583. ¿Qué le voy a restar acá? No solo la parte entera como era acá. Acá le voy a restar lo que quede fuera del arco. Si yo saco lo que está bajo el arco, ¿qué número me queda? El 58. Recuerden que el 0 no tiene valor. ¿Está? Y abajo voy a poner 9 por lo que esté debajo del arco. ¿Cuántos números tengo debajo del arco? Uno solo, entonces un solo 9. Si tuviera 2 números debajo del arco, pongo 2 9. Pero en este caso tengo un solo número debajo del arco, un solo 9. Y 0 por los números que tenga fuera del arco. Siempre hablando de la parte decimal, ¿eh? Tengo 2 números, entonces agrego 2 ceros. ¿Está? 9 porque tengo un solo 9 porque tengo un solo número debajo del arco. Y 2 ceros porque tengo 2 números fuera del arco. ¿Sí? 2 ceros. Entonces hago esa cuenta. 583 menos 28 es 525 sobre 900. Ese sería el resultado. Me fijo si lo puedo simplificar. Vamos al segundo caso. ¿Es periódico mixto? Sí, porque detrás de la coma me fijo en la parte decimal, no en la parte entera. En la parte decimal tengo un número que está debajo del arco y otro que no. Entonces eso es que es periódico mixto. Si fuera puro tengo todo después de la coma, todo debajo del arco. Y en este caso no pasa eso. Tengo uno que está debajo del arco y otro no. Entonces eso es que sea mixto, periódico mixto. ¿Cómo lo paso a fracción? Bueno, separo numerador y denominador.
En el numerador voy a poner el número que se me forma sin la coma y sin el arco. ¿Qué número se me forma? 235. Y le voy a restar lo que queda fuera del arco. No solo la parte entera, lo que queda fuera del arco. ¿Qué número se me forma fuera del arco? Si saco el arco, ¿qué me queda? El 23. Entonces le resto el 23. Y en el denominador voy a poner 9 por lo que esté debajo del arco. ¿Cuántos números tengo debajo del arco? Uno solo, entonces un solo 9. Y 0 por lo que esté fuera del arco. ¿Quién está fuera del arco? El 3, un solo 0, porque hay un solo número. Acá había 2 números fuera del arco, entonces puse 2 ceros. Acá hay uno solo, entonces un solo 0. Y 9 por el que está debajo del arco. Hago esa cuenta que me da 212 sobre 90. Esa sería la fracción, que veo si la puedo simplificar. Vamos al último ejemplo. Pongo en el numerador el número que se me forma sin la coma y sin el arco. Acá sería el 13, porque 0,13 no voy a poner porque el 0 a la izquierda no tiene valor. Entonces pongo 13. Le voy a restar lo que queda fuera del arco. ¿Qué queda fuera del arco? 0,1, pero el 0 no tiene valor, entonces pongo solo 1. Y en el denominador voy a poner tantos 9 como número tenga debajo del arco. ¿Cuántos números tengo debajo del arco? 1, entonces un solo 9. Y tantos ceros como números decimales tenga fuera del arco. Tengo un solo número decimal, un solo 9. Entonces hago esa cuenta. 13 menos 1, 12 sobre 90. Ese es el resultado. ¿Está? Entonces, ¿cómo identifico si es decimal periódico o si es decimal exacto? Si es decimal exacto no va a tener arquito. Si es periódico va a tener arco. ¿Cómo me doy cuenta si dentro de los periódicos es puro o mixto? Puro es porque detrás de la coma va a tener todo debajo del arco. Como en este caso, ¿ven? Como en este y este. Todo lo que está detrás de la coma, que es la parte decimal, todo va a estar bajo el arco. Ahí es periódico puro. Y periódico mixto va a ser cuando tengan siempre hablando de la parte detrás de la coma, la parte decimal. Van a tener parte debajo del arco y parte que no. Números que están debajo de un arco y números que no. Entonces ahí es mixto. Ahí es para que ustedes se identifiquen. Y bueno, cómo se resuelve en cada caso. Espero hayan entendido, comprendido. Miren el video las veces que sea necesario para escucharme y comprender cómo se resuelve, cómo es el procedimiento. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial.